Los primeros indicios de producción de utensilios datan de hace unos 2,5 millones de años, y la fabricación y uso de útiles es por la razón que los arqueólogos reconocen a los humanos antiguos. Pero andar erguido tiene su lado negativo. El esqueleto de nuestros antepasados primates se desarrolló durante millones de años para sostener a un animal que andaba a 4 patas y tenía una cabeza relativamente pequeña. Adaptarse a una posición erguida era todo un reto, especialmente cuando el andamiaje tenía que soportar un cráneo muy grande. La humanidad pagó por su visión descollante y sus manos industriosas con dolores de espalda y tortícolis. Las mujeres pagaron aún más. Una andadura recta requería caderas más estrechas, lo que redujo el canal del parto, y ello precisamente cuando la cabeza de los bebés estaba siendo cada vez mayor. La muerte del parto se convirtió en un riesgo importante para las hembras humanas. A las mujeres que parían antes, cuando el cerebro y la cabeza del niño eran todavía relativamente pequeños y flexibles, les fue mejor y vivieron para tener más hijos. Por consiguiente, la selección natural favoreció los nacimientos más tempranos, y en efecto, en comparación con otros animales, los humanos nacen prematuramente, cuando muchos de sus sistemas vitales están todavía subdesarrollados. Un potro puede trotar poco después de nacer. Un gatito se separa de la madre para ir a buscar comida por su cuenta cuando tiene apenas unas pocas semanas de vida. Los bebés humanos son desvalidos y dependientes durante muchos años para su sustento, protección y educación. Este hecho ha contribuido enormemente tanto a las extraordinarias capacidades sociales de la humanidad como sus problemas sociales únicos. Las madres solitarias apenas podrían conseguir suficiente comida para su prole, y para ellas al llevar consigo niños necesitados. Criar a los niños requería la ayuda constante de otros miembros de la familia y los vecinos. Para criar a un humano hace falta una tribu. Así, la evolución favoreció a los que eran capaces de crear lazos sociales fuertes. Además, y puesto que los humanos nacen subdesarrollados, pueden ser educados y socializados en una medida mucho mayor que cualquier otro animal. La mayoría de los mamíferos surgen del seno materno, como los cacharros de alfarería salen del horno de cochura. Cualquier intento de moldearlos de nuevo los va a romper. Los humanos salen del seno materno, como el vidrio fundido sale del horno. Pueden ser retorcidos, estirados y moldeados con un sorprendente grado de libertad. Esta es la razón por la que en la actualidad podemos educar a nuestros hijos para que se conviertan en cristianos o budistas, capitalistas o socialistas, belicosos o pacifistas. Suponemos que un cerebro grande, el uso de utensilios, capacidades de aprendizaje superiores y estructuras sociales complejas son ventajas enormes. Resulta evidente que éstas hicieron del ser humano el animal más poderoso de la Tierra. Pero los humanos gozaron de todas estas ventajas a lo largo de 2 millones de años, durante los cuales siguieron siendo criaturas débiles y marginales. Así, los humanos que vivieron hace 1 millón de años, a pesar de su gran cerebro y de sus utensilios líticos abusados, irían con un temor constante a los depredadores. Raramente cazaban caza mayor y subsistían mediante la recolección de plantas, la captura de insectos, la caza al acecho de pequeños animales y comiendo la carroña que dejaban otros animales más poderosos. Uno de los usos más comunes de los primeros utensilios de piedra fue el de romper huesos con el fin de llegar a la médula. Algunos investigadores creen que este fue nuestro nicho original. De la misma manera que los pájaros carpinteros se especializan en extraer insectos de los troncos de los árboles, los primeros humanos se especializaron en extraer el tuétano de los huesos. ¿Por qué la médula? Bueno, supongamos que observamos a una manada de leones abatir y devorar una jirafa. Esperamos pacientemente hasta que han terminado, pero todavía no es nuestro turno, porque primero las hienas y luego los chacales, y no nos atrevemos a interferir con ellos, aprovechan lo que quieran. Solo entonces nosotros y nuestra banda nos atrevemos a acercarnos al cadáver. Miramos cautelosamente y después nos dedicamos al único tejido comestible que queda. Esto es fundamental para comprender nuestra historia y nuestra psicología.
La posición del género Homo en la cadena alimentaria estuvo hasta fechas muy recientes firmemente en el medio. Durante millones de años, los humanos cazaban animales más pequeños y recolectaban lo que podían, al tiempo que eran cazados por los depredadores mayores. Fue solo hace 400.000 años cuando las diversas especies de hombre empezaron a cazar presas grandes de manera regular, y solo en los últimos 100.000 años, con el auge de Homo sapiens, saltó el hombre a la cima de la cadena alimentaria. Este salto espectacular desde la zona media a la cima tuvo consecuencias enormes. Otros animales de la cumbre de la pirámide, como leones y tiburones, evolucionaron hasta alcanzar tal posición de manera muy gradual a lo largo de millones de años. Esto permitió que el ecosistema desarrollara frenos y equilibrios que impedían que los leones y los tiburones causaran excesivos destrozos. A medida que los leones se hacían más mortíferos, las gacelas evolucionaron para correr más deprisa, las hienas para cooperar mejor y los rinocerontes para tener más mal genio. En cambio, la humanidad alcanzó tan rápidamente la cima que el ecosistema no tuvo tiempo de adecuarse. Además, tampoco los humanos consiguieron adaptarse. La mayoría de los depredadores de la cúspide de la cadena alimenticia del planeta son animales, son millones de años de dominio los que han henchido de confianza en ellos mismos. Sapiens, en cambio, es más como el dictador de una república bananera. Al haber sido hasta hace muy poco uno de los desvalidos de la sabana, estamos llenos de miedo y ansiedades acerca de nuestra posición, lo que nos hace doblemente crueles y peligrosos. Muchas calamidades históricas, desde guerras mortíferas hasta catástrofes ecológicas, han sido consecuencias de este salto demasiado apresurado. Somos una raza de cocineros. Un paso importante en el camino hasta la cumbre fue la domesticación del fuego. Algunas especies humanas pudieron haber uso ocasional del fuego muy pronto, hace 800.000 años. Hace unos 300.000 años, Homo erectus, los neandertales y Homo sapiens usaban el fuego de manera cotidiana. Ahora los humanos tenían una fuente fiable de luz y calor y un arma mortífera contra los leones que rondaban a la búsqueda de presas. No mucho después, los humanos pudieron haber empezado deliberadamente a incendiar sus inmediaciones. Un fuego cuidadosamente controlado podría convertir espesuras intransitables e improductivas en praderas prístinas con abundantes cosas y terrenos para la caza. Además, una vez que el fuego se extinguía, los emprendedores de la Edad de Piedra podían caminar entre los restos humeantes y recolectar animales, nueces y tubérculos quemados. Pero lo mejor que hizo el fuego fue cocinar. Alimentos que los humanos no pueden digerir en su forma natural, como el trigo, el arroz y las patatas, se convirtieron en elementos esenciales de nuestra dieta gracias a la cocción. El fuego no solo cambió la química de los alimentos, cambió asimismo su biología. La cocción mataba gérmenes y parásitos que infestaban los alimentos. A los humanos también les resultaba más fácil masticar y digerir antiguos platos como frutas, nueces, insectos y carroñas si estaban cocinados. Mientras que los chimpancés invierten 5 horas diarias en masticar alimentos crudos, una única hora basta para la gente que come alimentos cocinados. El advenimiento de la cocción permitió que los humanos comieran más tipos de alimentos, que dedicaran menos tiempo a comer y que se las ingeniaran con dientes más pequeños y un intestino más cortos. Algunos expertos creen que hay una relación directa entre el advenimiento de la cocción, el acortamiento del tracto intestinal humano y el crecimiento del cerebro humano. Puesto que tanto un intestino largo como un cerebro grande son extraordinarios consumidores de energía, es difícil tener ambas cosas. Al acortar el intestino y reducir su consumo de energía, la cocción abrió accidentalmente el camino para el enorme cerebro de neandertales y sapiens. El fuego abrió también la primera brecha importante entre el hombre y los demás animales. El poder de casi todos los animales depende de su cuerpo, la fuerza de sus músculos, el tamaño de sus dientes,
la envergadura de sus alas. Aunque pueden dominar vientos y corrientes, son incapaces de controlar estas fuerzas naturales y siempre están limitados por su diseño físico. Las águilas, por ejemplo, identifican las columnas de corrientes térmicas que se elevan del suelo, extienden sus alas gigantescas y permiten que el aire caliente las eleve hasta arriba. Pero las águilas no pueden controlar la localización de las columnas, ni su capacidad de carga máxima, ya que es estrictamente proporcional a su envergadura del ala. Cuando los humanos domesticaron el fuego, consiguieron el control de una fuerza obediente y potencialmente ilimitada. A diferencia de las águilas, los humanos podían elegir cuándo y dónde prender una llama, y fueron capaces de explotar el fuego para gran número de tareas. Y más importante todavía, el poder de fuego no estaba limitado por la forma, la estructura o la fuerza del cuerpo humano. Una única mujer con un pedernal podía quemar todo un bosque en cuestión de horas. La domesticación del fuego fue una señal de lo que habría de venir. Somos guardianes de nuestros hermanos. A pesar de los beneficios del fuego, hace 150,000 años, los humanos eran todavía criaturas marginales. Ahora podían asustar a los leones, calentarse durante las noches frías e incendiar algún bosque, pero considerando todas las especies juntas, aún así no había más que quizás 1,000,000 de humanos que vivían entre el archipiélago indonesio y la península ibérica. Un mero eco en el radar ecológico. Nuestra propia especie, Homo sapiens, ya estaba presente en el escenario mundial, pero hasta entonces se ocupaba únicamente de sus asuntos en un rincón de África. No sabemos con exactitud dónde ni cuándo animales que pueden clasificarse como Homo sapiens evolucionaron por primera vez a partir de algún tipo anterior de humanos, pero la mayoría de los científicos están de acuerdo en que hace 150,000 años África Oriental estaba poblada por sapiens que tenían un aspecto igual al nuestro. Si uno de ellos apareciera en una morgue moderna, el patólogo local no advertiría nada peculiar. Gracias a la bendición del fuego, tenían mandíbulas y dientes más pequeños que sus antepasados, a la vez que tenían un cerebro enorme, igual en tamaño al nuestro. Los científicos también coinciden en que hace unos 70,000 años, sapiens procedentes de África Oriental se extendieron por la península arábiga y desde ahí invadieron rápidamente todo el continente euroasiático. Cuando Homo sapiens llegó a Arabia, la mayor parte de Eurasia ya estaba colonizada por otros humanos. ¿Qué les ocurrió? Existen dos teorías contradictorias. La teoría del entrecruzamiento cuenta una historia de atracción, sexo y mezcla. A medida que los inmigrantes africanos se extendían por todo el mundo, se reprodujeron con otras poblaciones humanas, y las personas actuales son el resultado de ese entrecruzamiento. Por ejemplo, cuando los sapiens alcanzaron Oriente Próximo, encontraron a los neandertales. Estos humanos eran más musculosos que los sapiens, poseían un cerebro mayor y estaban mejor adaptados a los climas fríos. Empleaban utensilios y fuegos, eran buenos cazadores y aparentemente cuidaban de sus enfermos y débiles. Los arqueólogos han descubierto huesos de neandertales que vivieron durante muchos años con impedimentos físicos graves, que son pruebas de que eran cuidados por sus parientes. A menudo se ilustra en las caricaturas como a los neandertales como la gente de las cuevas, arquetípicamente bestiales y estúpidos, pero pruebas recientes han cambiado su imagen. Según la teoría del entrecruzamiento, cuando los sapiens se extendieron por las tierras de los neandertales, los sapiens se reprodujeron con los neandertales hasta que las dos poblaciones se fusionaron. Si este fuera el caso, entonces los euroasiáticos de la actualidad no son sapiens puros, son una mezcla de sapiens y neandertales. De manera parecida, cuando los sapiens alcanzaron Asia Oriental, se entrecruzaron con los erectus locales, de manera que chinos y coreanos son una mezcla de sapiens y erectus. La hipótesis opuesta, la llamada teoría de la sustitución, cuenta una historia muy distinta. Una historia de incompatibilidad, aversión y quizás incluso genocidio. Según esta teoría, los sapiens y los otros humanos tenían anatomías diferentes y muy probablemente hábitos de apareamiento, incluso olores corporales diferentes.
habrían tenido escaso interés sexual los unos hacia los otros. E incluso si un Romeo Neandertal y una Julieta Sapiens se enamoraron, no pudieron procrear hijos fértiles, porque la brecha genética que separaba a las dos poblaciones, como ya habíamos comentado antes, ya era insalvable. Las dos poblaciones permanecieron completamente distintas, y cuando los neandertales se extinguieron o fueron exterminados, sus genes murieron con ellos. De acuerdo con esta teoría, los sapiens sustituyeron a todas las poblaciones humanas anteriores sin mezclarse con ellas. Si este fuera el caso, los linajes de todos los humanos contemporáneos pueden remontarse exclusivamente a África Oriental hace 70.000 años. Todos somos sapiens puros. Muchas cosas dependen de este debate. Desde una perspectiva evolutiva, 70.000 años es un intervalo relativamente corto. Si la teoría de la sustitución es correcta, todos los humanos actuales tienen aproximadamente el mismo equipaje genético y las distinciones raciales entre ellos son insignificantes. Pero si la teoría del entrecruzamiento es cierta, bien pudiera haber diferencias genéticas entre africanos, europeos y asiáticos que se remonten a cientos de miles de años. Esto es dinamita política que podría proporcionar material para teorías raciales explosivas. En las últimas décadas, la teoría de la sustitución ha sido la que ha tenido la mayor aceptación en la disciplina, teniendo el respaldo arqueológico más firme y es la más políticamente correcta. Los científicos no tenían ningún deseo de abrir la caja de Pandora al racismo al afirmar que entre las poblaciones raciales modernas había una diversidad genética significativa. Pero esto se acabó en 2010, cuando se publicaron los resultados de un estudio que duró 4 años para cartografiar el genoma de los neandertales. Los genetistas habían podido reunir el suficiente ADN intacto de neandertales a partir de fósiles para efectuar una comparación general entre este y el ADN de humanos contemporáneos. Los resultados sorprendieron a la comunidad científica. Resultó que entre el 1 y el 4% del ADN humano único de poblaciones modernas de Oriente Próximo y Europa es ADN de neandertal. No es un porcentaje muy grande, pero es importante. Una segunda sorpresa llegó varios meses después, cuando se mapeó el ADN extraído del dedo fosilizado del de Denisova. Los resultados demostraron que hasta el 6% del ADN humano de los melanesios y aborígenes australianos modernos es ADN denisovano. Si estos resultados no son válidos, y es importante tener en cuenta que se están realizando más investigaciones que pueden reforzar o modificar estas conclusiones, los partidarios del entrecruzamiento acertaron al menos en algunas cosas, pero esto no significa que la teoría de la sustitución sea totalmente errónea, puesto que neandertales y venezolanos contribuyeron solo con una pequeña cantidad de ADN a nuestro genoma actual. Es imposible hablar de una fusión entre los sapiens y otras especies humanas. Aunque las diferencias entre ellos no eran suficientemente grandes para impedir por completo la cópula fértil, lo eran lo suficiente para hacer que tales contactos fueran muy raros. Así pues, ¿cómo hemos de entender el parentesco biológico entre los sapiens neandertales y denisovanos? Es obvio que no se trataba de especies completamente diferentes, como los caballos y los asnos. Por otra parte, no se trataba simplemente de poblaciones diferentes de la misma especie, como bulldogs y spaniels. La realidad biológica no es blanca y negra. Existen asimismo importantes áreas grises. Cada 2 especies que evolucionaron a partir de un antepasado común, como caballos y asnos, fueron en algún momento 2 poblaciones de la misma especie, como los bulldogs y los spaniels. Tuvo que haber existido un momento en el que las 2 poblaciones ya eran muy distintas entre sí, pero que todavía eran capaces, en raras ocasiones, de tener sexo y procrear descendientes fértiles. Después, otra mutación cercenó este último hilo que las conectaba. Decidieron sus caminos evolutivos separados. Parece que hace unos 50.000 años, sapiens, neandertales y denisovanos
se hallaban en este punto limítrofe. Eran casi especies completamente separadas, pero no del todo. Como escucharemos después, los sapiens ya eran muy diferentes de los neandertales, no solo en su código genético y en sus rasgos físicos, sino también en sus capacidades cognitivas esenciales. Pero parece que todavía era posible, en raras ocasiones, que un sapiens y un neandertal procrearan un hijo fértil. De manera que las poblaciones no se mezclaron, pero unos pocos genes neandertales afortunados sí que consiguieron un pasaje en el expreso sapiens. Es inquietante y quizá emocionante pensar que nosotros, sapiens, pudimos en una época haber tenido sexo con un animal de una especie diferente y pudimos haber engendrado hijos juntos. Pero si los neandertales, los denisovanos y otras especies humanas no se fusionaron con los sapiens, ¿por qué desaparecieron? Una posibilidad es que Homo sapiens los empujara hacia la extinción. Imagine el lector una banda de sapiens en el que han vivido neandertales durante cientos de miles de años. Los recién llegados empezaron a cazar los ciervos y a recolectar las nueces y bayas que eran los alimentos básicos de los neandertales. Los sapiens eran cazadores y recolectores más diestros, gracias a una mejor tecnología y habilidades superiores, sociales, de manera que se multiplicaron y se expandieron. Los neandertales, menos ingeniosos, encontraron cada vez más dificultades para procurarse alimento. Su población se redujo y se extinguieron lentamente, excepto por uno o dos miembros que se unieron a sus vecinos sapiens. Otra posibilidad es que la competencia por los recursos derivara en violencia y genocidio. La tolerancia no es una marca de fábrica de los sapiens. En tiempos modernos, pequeñas diferencias en el color de la piel, en la religión, han sido suficientes para animar a un grupo de sapiens a que se dispusiera a exterminar a otro grupo. ¿Habrían sido los antiguos sapiens más tolerantes hacia una especie humana completamente diferente? Bien pudiera ser que cuando los sapiens se toparon con los neandertales, el resultado fuera la primera y más importante campaña de limpieza étnica de la historia. Ocurriera como ocurriese, los neandertales y las demás especies humanas plantean uno de los grandes interrogantes de la historia. Imagínense ustedes cómo podrían haber ido las cosas si los neandertales o los denisovanos hubieran sobrevivido junto con Homo sapiens. ¿Qué tipo de culturas, sociedades y estructuras políticas habrían surgido de un mundo en el que coexistían varias especies humanas diferentes? Por ejemplo, ¿cómo se habrían desplegado las distintas creencias religiosas? ¿Habría declarado el libro del Génesis que los neandertales descendían de Adán y Eva? ¿Habría muerto Jesús por los pecados de los denisovanos? ¿Y habría reservado el Corán moradas celestiales para todos los seres humanos virtuosos, fuera cual fuere su especie? ¿Habrían podido servir los neandertales en las legiones romanas o en la extensa burocracia de la China imperial? ¿Acaso la declaración de independencia de Estados Unidos habría sido sostenida como una verdad evidente que todos los miembros del género Homo son creados iguales? ¿Habría animado Karl Marx a los trabajadores de todas las especies a que se unieran? Durante los últimos 10.000 años, Homo sapiens se ha acostumbrado tanto a ser la única especie humana que es difícil para nosotros concebir ninguna otra posibilidad. Nuestra carencia de hermanos y hermanas hace que nos resulte más fácil imaginar que somos el epítome de la creación y que una enorme brecha nos separa del resto animal. Cuando Charles Darwin declaró que éramos solo otra especie animal, sus coetáneos se sintieron ofendidos. Incluso en la actualidad, muchas personas rehúsan creerlo. Si los neandertales hubieran sobrevivido, ¿nos imaginaríamos todavía que somos una criatura diferente? Quizás sea esta la razón por la que nuestros antepasados eliminaron a los neandertales. Eran demasiado familiares para ignorarlos, pero demasiado diferentes para tolerarlos.
Tengan de ello la culpa los sapiens o no, tan pronto como llegaban a una nueva localidad, la población nativa se extinguía. Los últimos restos de Homo soloensis datan de hace unos 50.000 años. Homo decinova desapareció poco después. Los neandertales desaparecieron hace 30.000 años. Los últimos enanos desapareciendo de la isla de Flores hace aproximadamente 12.000 años. Dejaron algunos huesos, utensilios líticos, unos pocos genes en nuestro ADN y un montón de preguntas sin respuesta. También nos dejaron a nosotros, Homo sapiens, la última especie humana. ¿Cuál fue el secreto de los sapiens? ¿Cómo conseguimos establecernos tan rápidamente en tantos hábitats tan ecológicamente diferentes? ¿Qué hicimos para empujar a los diferentes humanos a la extinción? ¿Por qué ni siquiera los neandertales, con un cerebro grande, fuertes y a prueba de frío, nos pudieron sobrevivir a nuestra embestida? El debate continúa abierto. La respuesta más probable es lo mismo que hace posible el debate. Homo sapiens conquistó el mundo gracias, por encima de todo, a su lenguaje único.